poderoso. ¿Cuántos se gozaron en ese ayuno? Gloria al Señor. Estuvo bien poderoso. Dios estuvo haciendo cosas, milagros, ¿verdad? Dios está haciendo muchas cosas. Pero vamos a orar. Yo quiero que extiendan su mano para acá en el nombre de Jesús. Padre, te presentamos, Señor, a Karen, Señor Jesús, tu sierva. Porque es lo que es ella, Señor, tu sierva, quien viene, Dios mío, dispuesta a que tú la uses como un instrumento para poder ser de bendición a este pueblo. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que la uses con el poder del Espíritu Santo, que la respaldes, oh Dios, que lo que ella ya estudió, que lo que ella ya leyó, Señor, sea recordado como dice tu palabra. Yo les recordaré de los que debéis hablar. Abre tu boca que yo la llenaré. En el nombre de Jesús decimos y reprendemos todo devorador de la palabra. Dios les bendiga, hermanos. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre, a Él sea toda la gloria. Primeramente, quiero darle las gracias a Jehová Dios de los ejércitos, a Jesucristo y a su Espíritu Santo, el Consolador, por este hermoso privilegio. Creo que muchas veces nos sentimos inmerecedores de estar parados en este lugar, pero en la misericordia de Jehová Dios nada es imposible. Todo es posible si nosotros creemos en Él, ¿verdad? Así que los voy a invitar, hermanos, a que abramos nuestras Biblias en Jeremías. Jeremías 17, del 9 al 10. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Nos ponemos de pie por reverencia a la palabra. Amén, hermanos. Vamos a leerlo honrando a Jehová Dios Padre, a Jesucristo y a su Espíritu Santo, el Consolador. Y dice a la letra: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Señor, en esta hora, Padre, pongo en tus manos, Señor, este privilegio, esta palabra, Señor. Que seas tú, Señor, hablando en boca prestada, Padre. Que seas tú poniendo palabras, Señor. Que no sea yo, Señor, sino tu Espíritu Santo derramado, Señor. Y que esta palabra, Señor, no caiga en tierra seca, Padre, sino más bien que sea fértil y que pueda dar frutos, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Yo creo, hermanos, que todas las que las que ya pasaron y las que todavía faltan, ¿verdad? Pasar acá. Cuando nos dicen que vamos a predicar, bueno, yo no sé, son muchas emociones, ¿verdad? Son nervios. Y lo primero que a uno se le viene a la mente, ¿qué voy a hablar? Pero no es uno el que va a hablar. Es Dios quien va a usar tu vida para que tú puedas hablar. Entonces, eso me pasaba a mí. Desde que la pastora me dijo, prepárese que ya le va a tocar predicar. A mí me dio risa, pero no fue una risa porque yo me burlara, sino porque me dio una risa nerviosa. Pero en mis adentros yo le decía, gracias a Dios, porque es lo que yo siempre te pedía, poderte servir
Y si tú me estás dando la oportunidad de pararme allá enfrente, yo sé que es por tu misericordia. En la palabra de Dios dice que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Y en mi vida tengo tantos testimonios que hasta el día de hoy yo me los he quedado. Escuchando a la hermana Michelle un día, contaba ella que la abuela le decía que uno tiene que dar testimonio de todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Que si Dios nos quita un dolor, pues hay que venir y pararnos enfrente y darle la gloria a Él, porque Él es el que nos ha sanado. Mas, sin embargo, muchas veces nosotros dejamos pasar eso y no nos acordamos, ¿verdad? Cuando estamos en el dolor, le pedimos a Dios, Señor, sánanos. Señor, haz el milagro. Señor, aquí, y nos acordamos. Pero cuando nos pasa todo, nos olvidamos. Nos olvidamos completamente de Dios, ¿verdad? Y nos quedamos tranquilos como si nada. Decía el pastor también que no hay que olvidarnos de las promesas que nosotros hacemos para con Jehová Dios. Porque las promesas no deben tardarse en cumplir, hermanos. Esta palabra, hermanos, nos habla de el corazón engañoso, ¿verdad? Y que el único que conoce nuestros corazones es Jehová Dios de los ejércitos. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos hemos dejado engañar por nuestro corazón? ¿Cuántas veces nosotros le hemos hecho caso a las emociones que el corazón nos pone? Y no nos hemos dejado guiar por la gracia y el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha avisado que no está bien lo que vamos a hacer, pero más sin embargo nosotros en nuestra necedad lo hemos hecho y hemos ido a caer en un problema peor por no obedecer la palabra de Dios, por no obedecer a la voz de Dios? Entonces, bueno, en mi vida, hermanos, yo les digo, es pura misericordia de Dios que yo esté aquí, en este lugar, en este país, con mi familia. Es grande las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Voy a contarles un poquito, hermanos, porque creo de que esta es la oportunidad que Dios me ha dado. Créanme lo que cuando yo estaba preparando el mensaje, yo intenté escribir tantas cosas y de tantas cosas que yo quise escribir no me salió nada. Solo escuchaba una voz que me decía, yo te voy a dar palabras, porque vas a hablar lo que yo te diga. Vas a decir lo que viviste y ese testimonio le va a servir a muchos. Y yo sé que así va a ser. Hermanos, en el 2014 yo acepté a Cristo. Empezamos a caminar en la iglesia. Ese es otro testimonio que luego se lo voy a contar, pero ahora quiero decirle cómo Jehová Dios nos trajo hasta este lugar. Nosotros caminábamos en la iglesia, servíamos. Mi esposo y yo éramos servidores en una iglesia en El Salvador. Y un día, hermanos, ustedes saben de que muchas veces nosotros en nuestra vida creemos que tenemos enemigos, personas que son nuestros enemigos. Mas, sin embargo, nosotros no estamos peleando contra sangre, dice la palabra de Dios, sino contra potestades, ¿verdad? Detrás de esas personas que nos hacen daño está el enemigo usándolas, pero nosotros no lo vemos así. Entonces, en el 2019, nosotros caminando en el evangelio siempre, yendo a la iglesia, gracias a Dios, los dos con trabajo. No nos metíamos con nadie. Éramos de la iglesia a la casa, de la casa al trabajo. Y vienen cosas inesperadas a nuestras vidas que uno se queda sorprendido, ¿verdad? Uno no sabe a quién el enemigo va a usar para querer destruirte. Uno no sabe de dónde va a venir el ataque del enemigo. Muchas veces lo esperamos en la misma familia, el esposo, el hijo. No pensamos que los de afuera siempre están al pendiente de lo que tú estás pasando, de lo que Dios te está regalando. Entonces, en ese año estábamos caminando y la delincuencia en El Salvador estaba horrible, pero nosotros teníamos un Dios de poder y en Él confiábamos y confiamos todavía. Y entonces, un 10 de diciembre, yo no estaba en la casa, fue un domingo, bien lo recuerdo,
cuando yo llegué a la casa, eran como las 10 de la noche, yo iba de donde mi mamá. Siempre llegaba tarde porque ellos me iban a dejar. Cuando yo llegué, yo recuerdo que mi suegra me estaba esperando afuera de la casa donde vivíamos. Y le vi una cara de preocupación. Y cuando la vi me preocupé y le dije, ¿qué pasa? Y me agarró de la mano y me llevó a la cocina y me dijo, Karen, ¿qué ha hecho usted? Me dijo. Y yo le dije, ¿por qué? Porque vinieron los pandilleros y vinieron a decir de que usted es un informante de la policía y de que si usted sigue informándole a la policía, la van a matar, a usted y a su familia. Créanme, hermanos, que en ese momento a mí se me vino todo abajo. Yo sentía que, yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Yo no me meto con nadie, yo no hablo con nadie, te estoy sirviendo. Fueron cosas que en su determinado momento yo no entendía. Entonces, bueno, ese día yo preocupada le hablé a mi mamá. Les conté, mi mamá preocupada y no hallaba qué hacer realmente. Recuerdo muy bien que esa noche, jamás, hermanos, créanme, por eso yo les digo, cuando estamos en la prueba, solo ahí nos acordamos que Dios existe y que Dios es el único que nos puede sacar adelante. Esa noche yo me recuerdo y a nadie se lo he dicho. Yo no podía dormir. Bueno, mi esposo preocupado, pero ustedes saben, a veces el cansancio puede más y pues él durmiendo. Pero yo pensaba, ¿qué va a pasar? Porque yo sabía que estas personas no se tocan para hacerle daño a uno. Y yo decía, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Señor? Y esa noche yo me levanté, me arrodillé y le dije, Señor, yo no sé por qué tú has permitido que vengan ellos a buscarme, pero tú sabes que yo no debo nada. Tú sabes, Señor, que yo no me meto con nadie y yo dejo todo en tus manos. Y a las personas que hicieron eso y que mandaron a esos muchachos, yo te pido, Señor, que toques ese corazón. Hermanos, y créanmelo que esos fueron días muy difíciles para mí, para la vida de mis padres, de mis hermanos, porque yo ya no podía andar tranquila en la calle. Yo me recuerdo que hablamos con el pastor de la iglesia, él dijo, no, hermana, no se preocupe, Jehová Dios la respalda y él no va a permitir que nada malo le suceda. Yo sí creía que Jehová era el que nos iba a cuidar siempre. Mas sin embargo el enemigo siempre atacaba. Entonces empezamos a indagar, empezamos a averiguar de dónde venía todo. Y lo más duro, hermanos, es cuando uno se da cuenta de que a veces las personas que uno tiene al lado, las personas que uno ni se imagina, son las que le clavan la puñalada en la espalda, ¿verdad? Por eso yo siempre digo, amigos, solo Dios, porque Él es el único que siempre va a estar, porque Él es el único que siempre, cuando nosotros vengamos arrodillados, cuando vengamos humillados, Él nos va a responder, tarde, pero nos va a responder, porque Él no se queda con nada. Entonces, hermanos, el pastor oraba, nosotros orábamos y le pedíamos a Dios. Y por mi mente pasaron tantas cosas. En El Salvador nada cuesta decirle a un pandillero, aquí están $10, deshacete de esas personas que me están haciendo daño. Y muchas personas me lo decían, no se preocupe si eso se soluciona así. Bueno, para no hacerles tan largo, mi mamá, me recuerdo yo que se comunicó con unos familiares que están aquí y ellos le dijeron que nos iban a ayudar para que nosotros saliéramos de ahí. Entonces, para ese tiempo, hermanos, nosotros estábamos viviendo con mi mamá, donde mi mamá, pero igual no era una vida tranquila, porque acuérdense que eso era en todos lados, pues es una red muy grande. Entonces, siempre la preocupación. Pasó diciembre, nos mandaron dinero,
sacamos los pasaportes. Dios nos puso todo muy fácil. Nos dieron rápido los pasaportes. Y me recuerdo yo que hablamos con la familia y el plan era venirnos a México. Entonces, así fue, hermano. Nosotros un 5 de febrero salimos camino a México en una caravana. Una caravana en la que veníamos nada más 13 personas de El Salvador. Salimos desde Santa Ana y venimos en buses, llegamos a Tecún. En ese lugar llegamos a un albergue. Y entonces me recuerdo de que dijeron de que solo podíamos estar 3 días en ese albergue y que luego nos teníamos que salir. Entonces habían muchas personas ahí y otras personas que estaban en el puente esperando poder entrar a México. Y me recuerdo yo que esa tarde, nosotros llegamos por la mañana y esa tarde, cuando llegamos, llegó alguien a decir, ahorita podemos pasarnos el río Suchiate porque está bajito, pueden pasar los niños, pueden pasar las mujeres, vámonos. Agarramos nuestras cosas y salimos caminando hasta el puente. Al llegar al puente nos detuvimos. Íbamos con una persona que era el que conocía el camino. Nosotros con mi esposo nos topamos mucho a él porque decíamos, si pasa algo, pues él sabe, ¿verdad?, para dónde irnos. Entonces, pero ante todo, siempre íbamos con el pensamiento y la seguridad que Dios era el que nos iba a mover, que Dios era el que iba a abrir caminos. Y entonces llegando al puente, me recuerdo yo que íbamos todos en grupos, ya no éramos 13, ya éramos como 50 personas con los del albergue. Y ya íbamos empezando a caminar el puente, ese puente es muy largo, y venían unos jóvenes y nos dijeron, ¿para dónde van? Vamos a cruzarnos. Y dijeron, no se puede, la puerta no se la van a abrir porque nosotros acá venimos de allá y no les van a abrir la puerta. Si quieren pasar, tienen que pasar por el río. Y nos desanimamos todos, los que íbamos a enfrente, nos desanimamos y dijimos, bueno, y me recuerdo yo que mi esposo dijo, bueno, hay que pasar y en nombre de Dios que esa puerta se va a abrir. Hay que ir todos. Y empezamos a caminar todos. Nosotros íbamos adelante, como les digo, con el muchacho que conocía. Éramos los primeros que íbamos, agarrados de la mano. Y me recuerdo yo que cuando nosotros vimos atrás, ya no éramos 50. Éramos como 300 personas caminando por ese puente. Entonces llegamos y pensamos que pues migración nos iba a maltratar o nos iba a hacer algo, pero confiados en Dios, seguimos caminando y para honra y gloria de Dios, esas puertas fueron abiertas. Abrieron las puertas de par en par y entramos a México. Y créanme, hermanos, que para nosotros fue una alegría muy grande el que hayan abierto las puertas y sabemos que la misericordia de Dios estaba con nosotros en ese momento. Entonces, bueno, llegamos a Hidalgo, a un parque, y me recuerdo yo que ustedes saben que muchas veces nosotros tenemos temor de hablarle a las personas de las maravillas que Dios hace. Muchas veces tenemos hasta miedo de hablarles a nuestros compañeros de trabajo, pero el miedo no es porque qué nos van a decir, el miedo es por el testimonio que nosotros estamos dando. Por eso es que muchas veces nos da miedo hablar y decir, te invito a la iglesia, porque tenemos miedo que nos digan, ¿cómo voy a ir a la iglesia? ¿No te miras tú cómo andas? Por eso, y hago hincapié en esto porque quizás nosotros, desde que salimos de El Salvador, con mi esposo, con mi hijo, orábamos, le pedíamos a Dios que fuera Él el que nos cuidara en el camino, pero nunca lo hacíamos con el grupo. Llegando a ese parque, me recuerdo yo que mi esposo habló y dijo, bueno, ya llegamos acá, al grupo de personas que íbamos, y le dijo, hay que hacer una oración antes de seguir caminando. Hay que hacer una oración
Y lo bonito, cuando todos están en un mismo sentir. Y esa tarde, antes de seguir caminando, hicimos esa oración. Oramos y le pedimos a Dios que fuera Él el que nos guiara. Y bueno, ahí empezó una gran travesía. La meta de nosotros era llegar a Puebla. Y caminamos mucho, hermanos. Créanme que yo lo entiendo hasta este momento. Alejandro siempre ha sido un niño bien gordito. Y toda la gente se sorprendía porque Alejandro caminaba kilómetros. O sea, no lo podíamos cargar porque no podíamos. Entonces, yo sé que Jehová los iba sosteniendo. Bueno, me recuerdo de que todos queríamos que nos dieran una visa humanitaria. Nosotros para llegar a Puebla, los demás para venirse a Estados Unidos. Y me recuerdo que mi esposo me decía, vámonos con ellos. Y yo le decía, no, yo me voy para Puebla. Yo voy para Puebla, yo no voy para Estados Unidos. Y entonces, en mi necedad, seguía con eso. Siempre que él me decía, vámonos, sigamos con ellos. No, yo voy para Puebla y en Puebla me voy a quedar. Y así fue, hermano. No me recuerdo cuántos días caminamos, nos daban ride. Era un viaje de riesgo. Y Jehová no se apartó de nosotros. Y llegamos a Puebla. Llegamos y gracias a Dios, hermanos, Dios siempre tiene cosas maravillosas porque en Puebla nos recibieron de una manera, las personas que nos iban a recibir allá, una amiga, con el pastor a la iglesia que ellas asistían, nos recibieron como reyes. ¿Para qué les voy a decir? O sea, nos sirvieron una comida, nos trataron muy bien y decidimos empezar una vida ahí, tranquilos, libre de tanta cosa, decíamos nosotros en El Salvador. Y cuando empezamos, vivíamos con nuestros amigos, poco a poco, gracias a Dios, Él nos fue dando las cosas, nos dio un apartamento que podíamos pagar y estábamos contentos. Siempre asistíamos a la iglesia, encontramos ese lugar para congregarnos y todo bien. Pero un día de repente, hermanos, Alejandro empezó con una alergia en su cuerpo y nosotros nos preocupamos y decíamos, ¿qué pasa? ¿Por qué le está dando esta alergia a él? Y bueno, lo llevamos al médico y nada le caía bien. O sea, era algo que ya no podíamos y cada vez eso se le iba haciendo más peor. Y pues en ese momento lo pensamos con mi esposo mucho. Para esos días, hermanos, que ya teníamos unos 2, 3 meses de estar en Puebla, nuestros amigos que habíamos conocido en esa caravana, las amistades que habíamos hecho, ya estaban en Estados Unidos y nos decía, vénganse, ustedes van a pasar con su niño. Pero yo siempre decía, no, es que mi destino no es Estados Unidos, yo voy a estar aquí. Y bueno, decidimos con mi esposo regresarnos a El Salvador, porque ya no hallábamos qué hacer. O sea, ya con Alejandro sentíamos que se nos salió todo de las manos, nos preocupamos. Pero yo sé que todo eso Dios lo permitió con un propósito también. Nos regresamos a El Salvador, llegamos sin nada, hermanos, de nuevo, a empezar de cero. Nos quedamos otra vez donde mi mamá, me recuerdo, y con el tiempo regresamos de nuevo a nuestra casa. Y allí empezó de nuevo, otra vez, a tratar de hacer una vida tranquila. Ya se habían tranquilizado las cosas, ya todo estaba tranquilo según nosotros. Y yo soy del pensar de, no sé, a veces a mí me gusta ayudar mucho a la gente y a veces quizás me dice mi esposo, exagerás, o sea, te pasás, me dice, porque las personas que me hicieron esto se acercaron nuevamente a mí
y no me pidieron perdón, ni yo tampoco, pues, o sea, pero yo volví otra vez a darles mi confianza, a darles, o sea, la amistad, la ayuda, que en lo que yo podía darles, yo lo hacía. Y seguimos nosotros yendo a la iglesia, nos volvimos a congregar allá en El Salvador, hermanos. Y pasaron 2 años. En el 2022, para esa fecha, vuelven los problemas de nuevo. Y ahí sí ya todo se sale de control. Vivíamos cerca de la familia de mi esposo. Y me recuerdo yo que una noche, yo no sé, hay gente que pelea por todo. Pelea hasta por el agua. Y por nada, pues, empieza a pelear, a quejarse. Y créanme lo de que como humanos muchas veces nosotros también respondemos. Entonces, no nos quedamos callados. No somos humildes. Perdemos esa humildad que Cristo nos ha enseñado. O quizás nunca la tuvimos. Sacamos las uñas, como dicen, ¿verdad? Entonces, llegó un momento en que yo ya no me quedaba callada. Y empecé a responder a los ataques, ¿verdad? Empecé yo a defenderme, decía yo. Y empecé también a alejarme de la iglesia. Empezamos a ya no ir a los cultos, a ya no seguir el blanco perfecto. Y una noche, peleando con estas personas, me volvieron a decir otra vez, bueno, como ustedes me dijeron, sigue lo mismo, y sigo yo a la defensiva, voy a mandarle otra vez a los pandilleros. Y en ese momento yo volví a sentir otra vez que todo se vino abajo. Y otra vez ahí voy corriendo para donde mi mamá. Que la mamá es la única que siempre está dispuesta a tenderle la mano. La que siempre se va a desvelar por sus hijos. La que siempre le va a pedir a Dios a su manera, pero siempre va a orar por sus hijos. Y allá nos vamos otra vez para donde mi mamá. Como a los 2 días, me empieza la inquietud otra vez. Y digo, yo me voy a ir para México. Me voy a ir otra vez. Y ahora yo ya sé por lo que tengo que pasar, yo ya sé el camino, yo ya sé. Y decido, un noviembre del año 2021, con la ayuda de una amiga, porque yo no tenía nada, hermanos. Yo no estaba trabajando. Lo que me acompañaban a mí eran $20. Y con esos $20, yo salí de mi casa. Y salí sola. Dejé a mi hijo, dejé a mi esposo. Y les dije, me voy a ir yo primero. Y voy a ir a abrir un camino. Que me den los papeles y yo regreso por ustedes. Y emprendí mi camino. Ese día, hermanos, un 7 de noviembre, yo salí de El Salvador y dejé a mi hijo, dejé a mi esposo, solo con la voluntad de Dios. Esa misma noche, a las 7 de la noche, yo estaba en Tecumumán, pero en mis adentros, yo llevaba una fe, a pesar que yo dejé de congregarme, a pesar que ya no estaba caminando, yo tenía esa fe que me movía. Sentía que algo me respaldaba. Yo sé que era Jehová de los ejércitos. Y llegamos con mi amiga a México. Y me recuerdo yo de que no teníamos dónde dormir. Llegamos a un parque. Y créanme, hermanos, que a veces uno, en vez de pedirle a Dios que le aparte todo, nosotros íbamos con aquello que nos agarre migración, porque si nos agarran ellos, nos van a ayudar para que nos den los papeles más rápido, ¿verdad?
Y créanme lo que íbamos en la combi, a los microbuses, allá así le llaman. Íbamos atrás, llevábamos nuestra maleta, nuestra mochila. Y nosotros hasta nos asomamos para que cuando migración se subía nos viera. Hasta nos hacíamos como para llamar la atención con mi amiga. Y migración no nos miraba. Pasaba de largo. El último retén que había, me recuerdo yo que se subió el de migración. Y nosotros todavía así, los quedamos viendo, así como que aquí estamos, ¿verdad? Y el de migración al de la par le pidió el documento y era un mexicano. Y entonces llegamos al parque y no teníamos para dónde agarrar. Yo ya no llevaba dinero, ella llevaba, porque de hecho por ella me animó y me dijo, vámonos, yo le voy a echar la mano en lo que yo pueda. Dios tocó su corazón. Y llegamos a ese lugar y estando ahí, me recuerdo yo de que por un grupo de Facebook, de gente que estaba ahí también, igual que nosotros, había llegado a pedir ayuda a México, nos hicimos como bien amigos todos. Y en lo que podíamos nos ayudaban. En Tecumumán, un muchacho nos recibió con su esposa, nos avisó que no había migración, nos llevaron hasta el microbús, nos subimos, llegamos a Tapachula, llegamos a ese parque y esas mismas personas nos dijeron, ¿tienen a dónde ir? No. Llegaron 2 personas que nosotros ni conocíamos. Una de ellas era un haitiano y la otra una salvadoreña. Llegaron al parque donde estábamos y nos dijeron, vénganse, los vamos a llevar a un hotel, las vamos a llevar a un hotel para que se queden y descansen. Y detrás de todo eso, hermanos, yo sé que estaba la mano de Dios, que desde ya tenía algo preparado para mi vida. Y entonces nos quedamos en ese hotel. Nosotros contentas, ¿verdad? Porque pues íbamos a descansar. Al día siguiente en la mañana fuimos al lugar donde se solicitaba la ayuda de poder quedarse ahí. Y ahí empezó una prueba más en mi vida. Extrañando a mi hijo, extrañando a mi esposo, lejos de los caminos de Dios. Mas sin embargo, yo me aparté de Dios, pero Él nunca se apartó de mí. Entonces, esos días, hermanos, desde el 8, 9 de noviembre, nosotros andábamos en la calle con mi amiga. Pasamos 3 días que solo íbamos a dormir al hotel. A ella, una persona, un familiar le estaba ayudando y con eso nos quedábamos en ese hotel. Y buscábamos cuartos, pero no habían porque estaba muy saturado el lugar de muchas personas que llegaban a pedir ayuda y también buscaban lugares para quedarse. Me recuerdo yo que a los 3 días de estar ahí, ella solicitó ayuda en un albergue y le responden a ella y a mí me dejan fuera, digamos. La llaman a ella para que se presente y ella le dice, pero yo no ando sola. Sí, pero no las podemos recibir a las 2. O se viene usted sola o pues no recibimos a ninguna. Y me dice ella, ¿qué hacemos? No, pues váyase porque es su oportunidad, es lo que está esperando. Tal vez ahí le ayudan. Y me quedé sola. Y me recuerdo yo que en mis manos ella me entregó un billete de 500 pesos, que son $25. Y me dijo, aquí está esto para que se ayude, me dijo. Y créanme que me invadió la tristeza porque dije yo, ¿qué voy a hacer yo sola aquí? Por lo menos con ella me apoyaba, ¿verdad? Y empecé y dije, bueno, voy a perder mi orgullo y voy a llegar otra vez humillada. Como debemos hacer cuando le fallamos a Dios, tenemos que venir humillados aquí a pedirle perdón por todo lo que hacemos, que cada día le fallamos a Él. Y dije yo, bueno, voy a perder y voy a hablarle a mi papá. Mi papá está aquí. En El Salvador yo tengo a mi papá. Él es mi padrastro, pero yo le digo papá porque él me ha criado desde los 4 años. Yo a él lo amo. Para mí es mi papá. Pero el que me engendró, mi padre, está aquí.
y le hablo y bueno, gracias a Dios me contesta. Y lo primero que escucho es un montón de insultos y me dice, ¿por qué te regresaste? Porque él fue el que nos había ayudado la primera vez cuando estábamos en Puebla. Porque se regresaron, yo no sé para qué te regresaste, estuviera bien. Bueno, y todavía yo le dije, bueno, ¿me va a ayudar o no me va a ayudar? Entonces, sí, te voy a ayudar. Y entonces, bueno, me empezó a ayudar, empecé a buscar un cuarto con la ayuda de amistades que en el camino se conocen. Y encontré un lugar, tenía una semana de haber pagado ese cuarto. Y como les digo, siempre que yo puedo ayudar a alguien, lo hago. A veces no mido quizás las consecuencias o los peligros, pero sí, dice aquí que engañoso es el corazón, pero yo siento que cuando Dios pone algo en mi corazón, no sé, hasta el día de hoy, quizás por eso Él me ha bendecido, porque nunca le he negado la ayuda cuando yo lo he podido hacer. Y me recuerdo yo que un muchacho de El Salvador se comunica al grupo que teníamos, ya con los que estábamos ahí, dice, yo me quiero ir, quiero que me ayuden en México, ¿cómo puedo hacer? Y empiezo yo a darle la información de cómo nosotros, a contarle la experiencia de cómo habíamos llegado nosotros hasta ahí. Y me dice, yo me quiero ir, pero yo estoy solo. Y le digo yo, pero tú eres hombre. Le digo, nosotros veníamos 2 mujeres y veníamos solas. Solas, ¿verdad? Pero Dios venía con nosotros. Y entonces, y me dice, es que tengo miedo. Y le digo yo, mira, le digo, yo estoy viviendo casi que en la frontera de Guatemala con México. Y si tú quieres, voy a hablar con un muchacho, le digo que vive aquí cerca, y le voy a decir que te vamos a ir a traer ahí al río. Y te vamos a avisar si está migración para que tú te pases. Si no, pues tú pasas. Y así fue. Y lo fuimos a traer, y me recuerdo yo que no había ningún hotel cerca para que él se quedara. Y yo decía, no lo voy a ir a meter al cuarto porque yo no sé qué tipo de persona es. Pero de verlo a él, que no tenía a nadie preocupado, y pues yo sé, acabando de llegar, le dije, vaya, mire, le dije yo le voy a dar dónde estarse, pero eso sí, le digo yo. Me respeta porque primeramente yo soy casada, y segundo, le dije yo, que en ese lugar el Señor no permite que entre nadie más, así es que va a entrar calladito y se va a quedar en una esquina y de ahí no se va a mover. Y me recuerdo yo que así fue. Todavía me recuerdo que llevaba unos panes él, que los llevaba de El Salvador, y me dice, ¿quieres un pan? Sí, sí, y yo contenta porque imagínense, volver a comer algo de allá, ¿verdad? De nuestro país. Y amén. Y entonces, esa noche me dice él, fíjate, me dice que, bueno, él tenía que viajar a Tapachula el siguiente día porque ahí es donde a uno le daban como la cita para esperar, ¿verdad? El proceso de darle a uno los papeles. Y me dice, a mí me da miedo irme solo. Y le digo, bueno, ya te ayudamos ya en lo que pudimos y yo no puedo hacer nada. Y me dice, es que mira, me dice, tengo una conocida allá, me dice, que me renta un cuarto, me dice, grande. Y bueno, me empezó a decir, y pues no sé si tú quieres, a ti te conviene estar también en un lugar allá más cerca para que no estés acá lejos. Sí, le digo yo. Y bueno, pensando, ¿verdad? Esa noche me recuerdo yo pensando muchas cosas y dije yo, me voy a ir para Tapachula aprovechando que él pues tiene una persona allá. Y decidí agarrar mis cosas. Con 4 días de estar en ese cuarto, dejé todo tirado y me voy para Tapachula otra vez, ¿verdad? Y así fue. Llegué, nos instalamos en el lugar donde él me dijo, yo estaba en un cuarto, él en otro. Y bueno, me pareció bien y dije yo, bueno, y empecé a buscar trabajo porque ya no podía depender solo de lo que me estaban ayudando, ¿verdad? Entonces, encontré un trabajo con unos salvadoreños
Y bueno, al principio todo bien, me dieron trabajo, me pagaban todo. Luego me dijeron que me fuera a vivir donde ellos porque para que no estuviera pagando renta, pero me salió más caro, ¿vea? Porque empezaron como a explotarme, me hacían trabajar más horas y ya no me pagaban lo justo. Y así poco a poco, pues yo me decepcionaba y decía, ¿qué necesidad tengo de estar yo en este país que no es el mío? ¿Qué necesidad tengo de estar lejos de mi familia teniendo una casa en El Salvador? No una gran casa, pero Dios me había dado a mí un hogar donde poder estar. Pero no podía estar tranquila en ese lugar, no podía vivir tranquila. Y entonces estos mismos amigos que les digo yo, uno de ellos me dice, Karen, porque yo decía, voy a volver a El Salvador por mi hijo, me decían, ¿y tú vas para los Estados Unidos? No, yo vengo aquí para México, pero yo quiero mis papeles, yo quiero estar bien en este país. Entonces, y bueno, y se sorprendían porque la mayoría de gente que llega a México, todos vienen para Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, y les decía, yo tengo que regresar por mi hijo y por mi esposo allá en El Salvador cuando yo pueda, cuando yo tenga mis papeles. Y un día, Migración hizo una excepción y empezó a dar visas humanitarias a todo el mundo, ¿verdad? A los que lograron. Pero para esto, Migración lo movía a uno a diferentes estados de México. Y uno de los amigos conocidos que tenía me dice, un día, sabiendo la situación que yo estaba pasando con esa familia y que ya no podía estar ahí, me dice, fíjate, me dice que Migración está llevando gente, me dice, a otros estados para que les den la visa humanitaria. Y le digo yo, pero yo no quiero una visa humanitaria, yo quiero mi residencia mexicana. Y me dice, sí, me dice, pero eso te va a servir para que tú regreses a El Salvador y entres con tu familia. Y le digo yo, sí, tienes razón. Y entonces, y me anota, ¿verdad? En uno de los buses esos que iba a salir. No sabíamos ni para dónde. Solo nos ponían una cita y nos decían, tal día tiene que estar aquí para que usted se vaya en el bus y cuando ya el bus esté ahí vamos a saber para dónde nos iban a llevar. Hermanos, y ese día decido yo salirme de la casa de los señores pensando que ese día yo me iba a ir en ese bus y no fue así. Y me quedo en la calle pensando qué hacer porque no tenía ni dinero, no tenía nada. Y entonces empecé a publicar en el grupo que teníamos de muchas personas ahí, que si alguien sabía de algún cuarto que rentaran barato. Yo contaba quizás con 600 pesos mexicanos. Y dije yo, bueno, voy a preguntar. De repente aparece una muchacha y me dice, mira, ¿tú andas buscando un cuarto? Sí, ando buscando un lugar donde quedarme. Pero ¿andas sola? Sí, ando sola. Y me dice, es que fíjate que yo vivo, y ya me dio el lugar por donde vivía, yo ya más o menos sabía, y me dice, si tú quieres te puedes venir a quedar acá. Y empiezo yo lo primero a revisar el perfil de la muchacha, ¿verdad? A ver cómo la miraba, si era confiable, decía yo. Y decido irme con ella. Y créanme, hermanos, que me sorprendo de todo lo que Dios hizo porque Dios venía preparando tantas cosas en el camino. Y yo sé que todas esas personas que se prestaron para ayudarme no fueron más que ángeles que Dios envió. Y esta persona me dice, cuando yo llego donde ella me dice, mira, yo aquí vivo sola, me dice. Un novio me está pagando el cuarto, pero no hay problema, me dice, tú puedes quedarte aquí, me dice, los días que necesites. Yo necesitaba estar ahí una semana y media, porque a la semana y media iba a salir el bus en el que yo iba a viajar. Y así fue, me quedé con ella. El día que tocó que el bus saliera, hermano, para mi sorpresa, cuando el bus llegó y me dicen en el número de bus, por decirles un número 31 le va a tocar, y voy a ver, el bus decía que iba para Mazatlán, Sinaloa. Y yo decía, se escucha lejos, pero no sé dónde queda, pero yo me voy a subir.
no sabía para dónde iba, hermano. Cuando yo llegué a ese lugar, un lugar bonito, nos dieron la visa humanitaria. Todas las personas que conocí en ese bus, nos hicimos amistad con muchas personas de diferentes nacionalidades y me decían, a la hora que ya teníamos nuestra visa humanitaria, me decían, ¿para dónde te vas a ir? ¿Para qué frontera te vas a ir? Yo no voy para ninguna frontera, yo voy de regreso para Tapachula. ¿Y por qué? Porque yo tengo que ir a El Salvador por mi hijo y por mi esposo. Y me decían, pero aquí ya está cerca, ya estamos cerca de una frontera, ¿por qué no pasas y luego los mandas a traer? Es que yo no quiero irme para Estados Unidos. Yo he venido a México a que me den papeles y yo los quiero traer a ellos para que ellos puedan obtener también sus papeles. Y me recuerdo yo de que ese día rentamos en un hotel una habitación para 4 o 5 personas porque es caro, porque es un lugar turístico, Mazatlán, Sinaloa. Es un lugar bastante transcurrido de personas, de extranjeros, entonces todo es caro. Entonces entre todos alquilamos ese cuarto y nos quedamos a descansar, nos pudimos meter a bañar y lavar la ropa. Y luego me quedé sola al siguiente día porque ya todos agarraron camino para la frontera y me quedé sola en una terminal. Sin saber qué hacer, hermanos, porque lo único con lo que yo andaba eran 500 pesos y el boleto costaba 1,200 pesos para regresarme. Y yo sabía que si yo le decía a mi papá otra vez, necesito que me ayude, me iba a decir, ¿y qué andas haciendo allá? Y en ese momento me sentí sola. En ese momento sentí que otra vez, ¿qué ando haciendo aquí? Y me recuerdo yo que esa noche, con lo único que andaba, y para no quedarme en la terminal, tuve que ir a rentar una habitación en un hotel feo. Un hotel que yo entré a los pasillos y era un lugar lo más feo que ustedes puedan imaginar, pero no me alcanzaba para más. Y le pedí a Dios, le decía, Señor, guárdame, porque yo no sé qué me pueda pasar en este lugar a mí sola. Y me quedé esa noche y al siguiente día, ya sin nada, le hablo a mi papá y le digo, necesito que me ayude. ¿A dónde estás? Y le digo, ¿qué andas haciendo allá? Y le digo, necesitaba que me dieran la visa humanitaria. ¿Y te la dieron? Sí, me la dieron. Y me dice, sí, yo te voy a ayudar para que te regreses. Pero yo necesito que sea luego porque yo necesito comprar el boleto rápido porque los boletos se acaban. Sí, yo te voy a ayudar. Y me recuerdo yo que me fui a sentar a la orilla de la playa, en un lugarcito que había, y empecé a llorar. Porque no recibía el mensaje ni la llamada de mi papá. Se llegaron las 3 de la tarde y yo seguía ahí, esperando. Para todo esto, hermanos, yo me empecé a sentir mal de salud. Empecé con dolor de cuerpo, con fiebres. Y me recuerdo yo que tuve que volverle a llamar otra vez a mi papá. Y dije yo, bueno, como él no me quiere ayudar por las buenas, le voy a decir algo para que se preocupe y me mande el dinero. Y como muchas veces nos hace falta la fe, ¿verdad? Y decimos nosotros, vamos a decir una mentira piadosa, las mentiras piadosas no existen. Y digo, le voy a llamar otra vez y le digo, mire, yo necesito que me mande el dinero para el boleto porque yo estoy aquí en un lugar muy peligroso. Yo estaba en la terminal, estoy en un lugar muy peligroso y están pasando unos hombres bien sospechosos y yo necesito, rapidito me puso el dinero mi papá. Cuando me puso el dinero, yo no sabía dónde había un banco, no sabía cómo moverme en ese lugar. Y empecé a ver en el Google Maps
y me aparecía la dirección de un banco, pero como no podía usar ni el autobús de ahí, no sabía cómo era todo ahí, me tocó caminar. El lugar lo cerraban a las 7 de la noche y eran ya casi las 6 de la tarde. Caminé quizás como 45 minutos, no caminé, corrí para llegar a ese lugar. En unas calles solas, sintiéndome mal, que yo decía, no voy a llegar. Y me recuerdo que llegué al banco, me dieron el dinero y ahí dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a agarrar? Yo no sé dónde está la terminal, o sea, dónde tengo que ir a comprar el boleto. Y empecé a llamar por teléfono a una agencia de autobuses que era muy conocida ahí en México. Y me contestaron y ya me dieron una dirección. Y dije yo, bueno, me voy a ir en un taxi. Hermanos, mi mamá me dice, sos una atrevida. Porque una mujer sola en México, que es tan peligroso, el único que pudo guardarme de todo mal fue Jehová Dios de los ejércitos. Y entonces le dije yo al taxista, lléveme a esta dirección. Con miedo, hermanos, con miedo, porque tantas historias que cuentan de que los taxistas a veces se llevan a las mujeres a otros lados, tantos secuestros. Pero la mano de Jehová iba conmigo. Y me llevó a la terminal. Ya yo iba bien mal, yo ya iba temblando de la fiebre. Yo ya sentía mi cuerpo feo, ya sentía que ya nada más lo que quería era subirme a ese bus y regresar. Me recuerdo yo que me tocó esperar en la terminal porque a las 11 de la noche iba a pasar el bus que iba para Tapachula. Hermanos, cuando yo me subí a ese bus, como a las 11:30 de la noche, yo prácticamente en ese bus iba muerta en vida. Yo le digo a mi esposo que yo no entiendo. Hasta este momento yo sé que fue la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero yo en ese momento no entendía. Yo decía, yo no voy a llegar a Tapachula viva. Yo en el camino me voy a morir. Porque yo iba mal. O sea, y sin dinero, hermanos. Lo único que llevaba en mi cartera eran 25 pesos. No llevaba nada más. No llevaba para comer. Entonces, aparte de esos 25 pesos, esa cuenta la hacía yo porque allá tenía que pagar otro bus. Entonces ya llevaba yo el dinero aparte, ¿verdad? Digamos que me sobraban, bueno, no sabía realmente cuánto me sobraba en ese momento, pero yo llegué a la Ciudad de México y otra vez, ¿verdad? Tuve que hacer uso del taxi y llegué a la terminal donde iba a salir mi bus y ese día me dicen, no sale bus ahora, hasta mañana a las 8 de la mañana. Y les digo yo, ¿me puedo quedar aquí? No, me dice, aquí cerramos. Y les digo, ¿y a dónde encuentro un hotel? Y ya me dijeron. Y me voy caminando y decía yo, ¿cómo voy a pagar el hotel si yo no tengo dinero? Cuando saqué mi cartera, hermanos, andaba 300 pesos. Y me quedé parada en la puerta del hotel y le dije, Señor, yo no aguanto más. Yo necesito descansar porque yo no puedo. Y me recuerdo que llegué a la ventanilla y le dije al muchacho, necesito una habitación, ¿cuánto cuesta? 300 pesos. Era lo único que andaba. No podía comprar ni medicina para lo que yo sentía. Me recuerdo yo que entré a la habitación y esa noche me arrodillé y le dije, Señor, yo no sé con qué propósito tú me has traído hasta aquí. Y yo sé que yo me he alejado de tus caminos, pero también sé que tú me vas a sacar en victoria. Y así fue, hermano. Pasé esa noche todavía sintiéndome mal.
yo me metía a la regadera. Yo sentía que hasta cuando el agua me caía me dolía el cuerpo. No me podía ni levantar, no sé ni cómo, con qué fuerza yo me levantaba. En la mañana yo me levanté para ir a agarrar el bus. Gracias a Dios, llegué a Tapachula. Llegué siempre sintiéndome mal, pero ya estaba en Tapachula. Ya me sentía contenta porque dije, bueno, ya estoy donde yo conozco. Y ahora dije, yo tengo que regresar a El Salvador. Tengo que regresar a traer a mi esposo y a mi hijo. Y tenía un amigo que él hacía viajes de El Salvador a la frontera de México en tráiler. Y ese día me recuerdo yo que le llamo y le digo, fíjate que, ¿dónde estás? Me dice, estoy aquí en México. Y me dice, ¿y qué pasó? Es que necesito regresarme a El Salvador, pero yo ya no tengo dinero. Me dice, justo ahorita, me dice, estoy cruzando la frontera aquí a Ciudad Hidalgo, me dice. Y si quieres, pues yo te llevo para El Salvador, no hay problema. Me recuerdo yo de que ese día me dijo, pero no te vengas ahora, me dijo, te vienes mañana porque yo hasta mañana salgo. Entonces ese día me recuerdo yo que mi esposo me puso dinero, con eso compré medicamentos, me quedé en el hotel y al siguiente día yo me regresé para El Salvador. Llegué un 23 de diciembre, 22 de diciembre, perdón. Mi mamá no sabía, solo mi esposo que me fue a traer a la terminal. Y llegué, compartí con ellos. Y el 7 de enero regresamos ya con mi esposo y mi hijo a México. Yo con mi visa humanitaria, para no perder el proceso que yo tenía. Y ellos así, a la voluntad de Dios. Entonces nos venimos ese día, regresamos acá a México con ellos y le digo yo a mi esposo, mira, le digo, yo llevo mi visa humanitaria, a mí no me van a decir nada, pero a ustedes, si los para migración, los va a agarrar. Pero hay que tener fe, yo sé que los van a soltar porque vas con el niño. Vas con el niño, vos les tenés que decir que vas para Comar, que tenemos que hacer un proceso y ellos te van a soltar. Pero gracias a Dios no hubo necesidad de darle explicaciones a migración porque Dios nos llevó hasta Tapachula sin que migración nos viera, sin que migración nos agarrara. Llegamos esa noche, fue un viernes. El día sábado yo recibo una llamada de Comar y me dicen, el día lunes usted tiene su entrevista en Comar para su proceso. Y imagínense cómo Dios iba trabajando, que justamente cuando yo llegué a México me cae la llamada, porque en El Salvador no hubiera podido recibir esa llamada. Entonces, y le digo a mi esposo, bueno, el lunes tengo mi cita, entonces vamos a hacer algo. Yo iba a ir con ellos para que ellos iniciaran un nuevo proceso, aparte del mío. Entonces, y le digo yo, entonces se van a tener que ir solos, porque yo tengo que ir a mi cita y es temprano, y ustedes tienen que estar temprano también allá, haciendo la fila para que les den la cita para los permisos. Cuando yo llego al lugar Comar, me preguntan, bueno, me empiezan a preguntar mis datos y me dan un papel y me dicen, escriba por qué razón usted necesita quedarse en México. Y empecé yo a decirles el por qué yo había salido de El Salvador. Por las amenazas. Yo traía pruebas de El Salvador, traigo pruebas porque hice una denuncia que no se llevó a cabo porque yo no quise, pero está la denuncia. Entonces, con ese papel me dijo el muchacho que me estaba atendiendo, mire, quédese, me dijo, porque le vamos a hacer las 2 entrevistas de una vez. Las entrevistas en Comar le hacían a uno primero la entrevista escrita, que era donde uno tenía que escribir todo, por qué razón había salido de su país, para ver si uno aplicaba, ¿verdad?
y la segunda era una grabada. Y muchas veces, a la mayoría de personas, las entrevistas le hacían la escrita, como a los 3, 4 meses lo llamaban para la entrevista grabada. Y a mí me dijo él, le vamos a hacer las 2 entrevistas de una vez. Y yo pues contenta, ¿verdad? Y le digo yo, mire, le digo, fíjese, le digo yo que quiero saber algo. Fíjese que mi esposo y mi hijo llegaron ayer a México, le digo. Y yo necesito saber si ellos pueden entrar a mi proceso porque ellos ya están aquí y van a iniciar otro proceso. Pero yo estoy casada con él y viene con mi hijo. Y me dice él, ¿y ellos están aquí con usted? No, ellos están allá en el lugar donde se van a hacer las citas. Y me dice, permítame, voy a preguntar. Y bueno, fue a preguntar y llega con los papeles y me dice, dígale a su esposo y a su hijo que se vengan, porque ellos van a entrar en el proceso con usted. Y yo los llamé y llegaron, les tomaron la foto. Y bueno, empezó la espera, ¿verdad?, de ese proceso. Eso fue en enero 9 que yo tuve esa cita. Y ya solo, para eso ya solo teníamos que esperar a que nos llamaran para decirnos si sí nos iban a dar la residencia o definitivamente no aplicábamos para eso. Pero nosotros con mi esposo, en vez de darle gracias a Dios, en vez de ir a una iglesia y congregarnos, nos fuimos desviando del camino de Dios. Y empezamos a frecuentar amistades que no nos traían nada bueno, con las que la alegría era tomarse una cerveza, decíamos, y disfrutar. Entonces, pasó el tiempo. En marzo me llaman y me dicen, mañana tiene cita para que usted venga, le vamos a dar su respuesta del caso, a mediados de marzo. Yo me puse nerviosa, no sabía qué iba a pasar, pero para la gloria y honra de Jehová, nos dieron la residencia mexicana. Y así mismo decidimos quedarnos ahí en Tapachula porque nosotros andábamos en los deleites del mundo, ¿verdad? No queríamos dejar eso. Entonces, estábamos ahí, pero de repente empezó aquello de que ya no queríamos estar ahí porque se puso también muy peligroso por todo lo que pasó en El Salvador. Muchas personas se fueron para ahí y ya se miraban muchas cosas raras, ¿verdad? Entonces decidimos pedir ayuda porque teníamos esa puerta abierta de una organización que nos dijo que cuando nosotros quisiéramos movernos de estado, ellos nos podían ayudar. Entonces yo dije, bueno, ahora es el momento de irnos ya más allá. Y pedí ayuda a la organización y nos ayudaron. Nos pagaron los boletos, nos pagaron hotel y nos llevaron para el estado de Coahuila, Saltillo. Allá estuvimos. Alejandro empezó a estudiar, mi esposo empezó a trabajar, yo no podía trabajar, pero siempre Dios puso personas, porque allá nos recibieron unas personas muy buenas, las mismas que me ayudaron a mí cuando yo crucé la frontera de Guatemala con México. Nos abrieron las puertas de su hogar, nos acogieron y ya luego poco a poco Dios nos volvió a dar un lugar para estar ya solos como familia. Y ya estábamos empezando de nuevo. Y las amistades que yo tenía allá en Tapachula, que ya estaban, unos estaban aquí ya en la frontera de Piedras Negras esperando pasar, todos, ¿verdad? Con aquello de venir al sueño americano, me llamaban y me decían, Karen, ¿dónde estás? Estoy en Saltillo. Venite para el río y crúcense. Ustedes pasan. ¿Por qué no te venís con tu niño? Y yo decía, no, yo no voy a arriesgar a mi hijo. Y escuchando tanta noticia, ¿verdad? De tantos que se ahogaban. Y decía yo no. Pasaron 2 meses un mes en Saltillo.
Y yo me empecé a sentir como incómoda, no me sentía a gusto. Y empecé a reflexionar tantas cosas. Y entonces me acordé de aquel Dios que no me había abandonado en todo el camino. Me acordé de aquel Dios que me sacó de mi país y que con mano poderosa me tenía ahí en México. Y empecé a pedirle a Él que si era la voluntad de Él quedarnos ahí, que no estuviera ahí, pero que Él iba a proveer todo lo que nosotros necesitábamos. Que si no era la voluntad de Él que nosotros nos quedáramos en ese lugar, que también Él iba a abrir puertas. Que yo esperaba una respuesta. Así pasaron 2 semanas, hermano. 2 semanas en las que cada noche, como les decía yo al principio, cuando nos sentimos atribulados, Dios siempre está para escucharnos. Él siempre está, aunque nosotros seamos infieles con Él, porque Él siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Los que nos alejamos somos nosotros. Los que nos perdemos y perdemos la visión somos nosotros. Pero Dios siempre está esperándonos con los brazos abiertos. En el momento que uno desee llegar, en el momento que uno desee humillarse, Él siempre está presto para escucharnos. Y aún con todo, porque yo sé que no soy perfecta, pero yo siempre decía algo, y por eso el nombre del mensaje: Dios conoce nuestros corazones. Yo sabía que en mi corazón no había maldad, que yo deseara el mal para otro. Yo sabía que en mi corazón no existía aquello de querer vengarme por lo que me hicieron. Que a pesar de estar lejos de mi familia y de estar sufriendo, porque uno sufre lejos de sus padres, uno sufre lejos de sus hermanos, yo no sentía aquel rencor en mi corazón para con esas personas. A las 2 semanas, Dios me respondió la oración que yo le estaba haciendo. Y me habla un amigo y me dice: Karen, fíjate, me dice, de que él estaba en Tijuana. Y me dice: adivina dónde estoy. ¿A dónde? Estoy en Estados Unidos. No seas mentiroso, le digo yo. Y sí, me dice, estoy en Estados Unidos. Ahora entré. Y le digo yo: ¿y cómo es posible eso? Fíjate, me dice, que te acordás al albergue que me mandaron, me dice, cuando pedí ayuda. Sí, en ese albergue me ayudaron. Entonces yo te llamo, me dice, para decirte que si tenés la oportunidad de venirte con tu esposo y tu hijo aquí a Tijuana y entrar a este albergue, que te vengas para que les puedan ayudar, porque vos y tu hijo pueden entrar. Y le dije yo: ¿y cómo voy a llegar yo a Tijuana si no tengo dinero para pagar un boleto hasta Tijuana? No podemos movernos, le digo yo. Bueno, y me empezó a contar él cómo fue su proceso para entrar acá. Y entonces, colgando la llamada de él, como a la hora quizás, me entra la llamada de otro muchacho también que conocimos ahí en Tapachula y me dice: Karen, le tengo una gran noticia, dígame, mañana entro a Estados Unidos. ¿En serio? ¿Y eso? Pues fíjese que estoy en Tijuana y por medio de un albergue me ayudaron, de verdad. Y yo le llamo para decirle que si usted tiene la oportunidad de venirse con su familia, que se venga para Tijuana, para que le den una mejor vida a su hijo, porque para una oportunidad. Y entró la inquietud en mí. De lo que yo le estaba pidiendo a Dios, yo sabía que esa era la respuesta que Él me estaba dando, pero claramente estaba que yo tenía que poner de mi parte, ¿verdad? Tenía que buscar la manera de movernos. Ese día yo me recuerdo de que le dije a mi esposo, fíjate, le dije yo que Iván ya está en Estados Unidos y Carlos también, ya mañana entra, le dije, y dicen de que por qué no nos vamos para Tijuana. Y me dijo él: ¿y cómo nos vamos a ir sin dinero? Y le dije yo, bueno, le dije yo, si esta es la respuesta que Dios me está dando para lo que yo le estaba pidiendo, le dije yo, si Él no quiere que nosotros nos quedemos aquí, Él también va a proveer para que nosotros nos movamos. Y así fue, hermano. A las 2 semanas, después de eso, empezaron a llegar las bendiciones. Gente
de la que menos yo esperaba y que me llamaban y me decían, ¿cómo estás? Bien, mira, te voy a mandar tanto porque para ayudarlos. Y empezamos a reunir el dinero y nos faltaba poco dinero ya. Y me recuerdo yo que le dije yo a mi esposo, ¿a quién le decimos que nos ayude? ¿A quién? Y le digo yo, bueno, hay que perder la pena. Habla con tu primo Giovanni porque él es el único que nos puede echar la mano. Y créanmelo, hermanos, que a veces a uno, pues el orgullo y tantas cosas, ¿verdad? Y dice, no, me va a decir que no. Pero si Dios tiene algo preparado y tiene una bendición para ti, esa bendición nadie te la va a quitar. Y me recuerdo yo que con pena mi esposo le habló a Giovanni, el hermano Giovanni le dijo que le hiciera el favor. Y fácil le dijo, sí, yo te ayudo. Yo te ayudo. Y era lo que nos faltaba, hermano, para completar lo de los boletos. Y me recuerdo yo que nosotros contentos, ¿verdad? Porque íbamos a poder viajar a Tijuana, íbamos a poder estar en ese albergue que según nos iban a ayudar. Y así fue, como a la semana viajamos para Tijuana. Llegamos al albergue donde había estado mi amigo. Para sorpresa nuestra, no era lo que nosotros esperábamos, porque nosotros nos empezaron a tratar mal en ese albergue. Nos discriminaban por ser de El Salvador. Solo tenían como preferidos a los mexicanos, ¿verdad? Sin ofender a los que están aquí, ¿verdad? No sé si hay amigos mexicanos, hermanos mexicanos, pero nos tenían a nosotros como a un lado. Y cuando nosotros preguntábamos sobre el proceso para entrar a Estados Unidos, no nos daban información. Pasamos quizás como unas 3 semanas en ese albergue. Era una iglesia cristiana y era obligación estar en el culto los días domingos. La mayoría de personas que estaban ahí eran de la religión católica. Éramos pocos los que éramos creyentes. Me recuerdo yo que nosotros llegábamos, ¿verdad? Pero yo no me sentía a gusto en ese lugar. No sentía aquel llamado, no sentía aquello en mi corazón, ¿verdad? Y aún no había reconciliado, todavía estaba fuera de los caminos, me había desviado. Como a las 2 semanas empiezo de nuevo a pedirle a Dios, porque ya no aguantaba tanta discriminación, que nos trataran mal, que nos vieran mal. Y empecé a decirle, Señor, tú nos has traído hasta aquí, pero yo creo que tú no nos has traído a sufrir este lugar. Yo sé que tú nos has traído con un propósito, porque si no, ¿para qué nos dejaste que nos viniéramos de allá? Por favor, yo necesito que tú abras una puerta, que tú me des una señal, que yo necesito salir de aquí, yo ya no aguanto estar aquí. Y me recuerdo yo de que empecé a averiguar por las redes sociales los albergues que estaban allá en Tijuana. Y yo hice una publicación que si alguien sabía de algún albergue donde recibieran familias y que ayudaran, que si alguien me podía dar información. Y hubo una persona que me contestó y me dijo, ¿le puedo llamar? Y yo con algo de miedo le digo yo, sí. Y me dice era una señora y me dice, mire, me dice, estaba viendo su publicación y ¿usted tiene familia? Sí, vengo con mi esposo y con mi hijo. Fíjese que yo he estado en un albergue, me dice, y justamente ahora me dice, nos pasaron para Estados Unidos, me dice, y es un albergue muy bueno, es una iglesia, de verdad, le digo yo. ¿Y qué tengo que hacer para entrar en ese albergue? Pues tiene que hablar con el pastor, me dice, y pues él mira si entran o no. Ah, bueno, le voy a mandar el contacto y usted se comunica con él. Y me recuerdo yo de que le hablábamos al pastor y no contestaba. Y me decía, y si no vaya al lugar, me decía, pero yo tenía miedo de ir al lugar porque decía, si yo me voy y no me dejan entrar en este albergue, ya no me van a dejar regresar. Entonces le dije a mi esposo, bueno, más bien él me dijo, vamos a esperar una semana, me dijo. Si en esa semana no vemos nada aquí, me dijo, vamos a ver para dónde nos vamos, porque, bueno, gracias a Dios él estaba trabajando ya. Entonces, vamos a ver para dónde nos vamos, porque no podemos estar así. Como a la semana, él habla con uno de los encargados del albergue y le dice que si había una posibilidad de que nosotros pasáramos a este país, y le dice, no,
No hay ninguna, le dice. Ustedes tienen un mes para estar en el albergue. Y si no encuentran un lugar donde irse, no es problema de nosotros, se tienen que ir. Y me dice mi esposo, ¿no nos van a ayudar? Y le digo yo, ni modo. Tenemos que ver para dónde nos vamos. Y me dice, bueno, vamos a ir a ver ese albergue. Hermanos, créanmelo de que Dios es maravilloso. Llegamos a ese lugar, hicimos una fila y salió alguien y nos dijo, ¿y ustedes vienen a pedir que les den lugar donde entrar? Sí, no hay lugar aquí. No hay lugar, aquí está lleno. Si miran, hasta en el suelo están durmiendo las personas. Pero si ustedes quieren esperar al encargado, espérenlo. Él les va a decir, lo mismo les va a decir. Y mi esposo me queda viendo y se agacha y le digo yo, vamos a esperar al encargado. Cuando llegó el encargado, le dicen los que estaban ahí, le dicen, ellos son una familia salvadoreña, son 3 y pues son los que vinieron primero. Ya había más fila, nosotros fuimos los primeros que llegamos. De ahí había otra fila que era solo de haitianos, los ponían aparte y los latinos nos ponían aparte. Y se acerca el Señor y le dice a mi esposo, ¿cuántos son ustedes? 3. ¿Y de dónde vienen? Del Salvador. Espérenme un ratito. Allá al otro albergue de allá los voy a ir a dejar. Y nos quedamos con mi esposo sorprendidos, porque entrar a ese lugar era difícil. Pero para Dios no fue imposible abrir esa puerta. Él ya la tenía abierta. Entramos a ese albergue, hermano, y ahí comenzó nuestro proceso. Ahí empezó Dios a trabajar con nosotros. Ahí empezó Dios nuevamente a hacernos el llamado y a recordarnos cuando nosotros nacimos en el Evangelio, cuando nosotros llegamos al Evangelio, y a recordarnos todo lo malo que estábamos haciendo y que a Él no le agradaba. Y que aún así Él tuvo misericordia de nuestra vida y nos llevó con mano poderosa hasta ese lugar para que nosotros comprendiéramos. Llegamos a ese lugar, empezamos a congregarnos porque igual era obligación, pero ahí sí empezamos a sentir el Espíritu Santo. Y empezamos a sentir nuevamente el deseo de congregarnos. Empezamos nuevamente a sentir que ese vacío que nosotros teníamos como familia se estaba volviendo a llenar. Y hermanos, pasamos junio 28, entramos a ese albergue. Y para la honra y gloria de Dios, el día 17 de septiembre nos dan la noticia a nosotros que veníamos para Estados Unidos. Y eso fue porque yo hice algo bueno, porque yo era la mejor, porque yo fui muy entregada. No, fue por misericordia de Dios. Fue porque Dios conoce mi corazón y el de cada uno de los que estamos aquí. Y es increíble, hermanos. Y a veces la gente no cree cuando nosotros le decimos, ¿y ustedes cómo entraron? A nosotros Jehová Dios nos trajo. Porque Él nos trajo hasta aquí, sin pagar un solo centavo, hermanos. Sin gastar nada. Nada. Dejándonos en un proceso. Sí, pasamos un proceso. Pero con la mano poderosa de Dios, aquí estamos. Y cuando nosotros pasamos, cuando nosotros salimos de allá, lo primero que mi esposo dijo, Dios va a poner una iglesia en la que nosotros podamos congregarnos cuando lleguemos. Y para sorpresa nuestra, Dios ya tenía preparada la iglesia donde nos quería tener. Porque en la semana que nosotros llegamos, un 21 de septiembre, el día 24, si no me equivoco, se inauguraba la célula donde el hermano Giovanni. Y él ya había invitado a mi esposo. Y le dije yo, vamos a ir. Tenemos que darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho con nuestras vidas. Y aquí estamos, hermanos. Con luchas, con pruebas, pero siempre de la mano de Jehová, Dios de los ejércitos. Porque Él es el único que ha podido sacarnos.
Aquellas personas que en su determinado momento dijeron que era por hacerme maldad, y quizás en el determinado momento que ellos estaban haciendo eso yo no comprendía, no sabían que Dios detrás de todo eso que había permitido tenía un propósito grande para mi vida y para la vida de mi esposo y de mi hijo. Por eso yo les digo, hermanos, no somos nada alejados de Cristo. La verdad de las cosas que muchas veces tampoco somos perfectos, porque en la carne nosotros muchas veces no queremos ni venir al culto. Queremos quedarnos descansando. Y más en este país, que la vida de uno es solo trabajar, ¿verdad? Y queremos el fin de semana quedarnos en la casa. Pero hermanos, no hay nada mejor que estar en este lugar alabando su santo y bendito nombre. Cuesta comprenderlo, hermanos, sí cuesta. Pero no esperemos que Dios nos llame enfermos, no esperemos que Dios nos llame cuando estemos en una cama, en un hospital, en una cárcel. Vengamos a tiempo a los pies de Cristo, que todavía nos está dando una oportunidad para estar en su casa. Todavía hay lugares como este en los que podemos congregarnos y sentir la presencia de Dios. Si es que, hermanos, créanme que no sabía que esta noche que Dios tenía preparado. Yo solamente sabía de que yo tenía que contarles esto. Nosotros al salir de allá, nosotros dijimos que cuando estábamos en México íbamos a hacer un culto de acción de gracias en El Salvador para darle las gracias a Dios por lo que había hecho. Y gracias a Dios que llegando aquí Él nos permitió cumplir eso que le habíamos prometido. Porque lo que dice el pastor es cierto, uno no tiene que hacer promesas y dejarlas. Siempre tiene que cumplírselas a Dios, porque Él no se queda con nada, ¿verdad? Así es que todavía nos falta el culto de acción de gracia en este lugar. Que Dios sabe en qué momento, ¿verdad? Ya pronto, primero Dios. Y pues, amén. Y pues, ahora, hermanos, yo les quiero decir de que si ustedes quieren que el Espíritu Santo entre en su vida, nada más que abran su corazón. Y pues el que quiera, está invitado aquí al altar. Vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor Jehová, en esta noche, Padre. Gracias. Te doy gracias infinitas, Señor, por esta palabra que tú me has regalado, Señor. Yo no sé con qué propósito tú lo has hecho, Padre. Pero tú, Señor, sabes, Señor, a quién vas a mover con ese testimonio, Señor. Perdóname, Padre, porque yo sé que muchas veces dudé de ti. Yo sé que muchas veces, Señor, estando allá sola, no me acordé de que tú existías, Señor. Te pido que seas tú, Señor, ayudándome, Señor, a poder hablar de tu palabra, Padre. Que seas tú, Señor, poniendo palabras siempre en mi boca para poder bendecir tu nombre, Señor. Yo no soy nada, Señor, pero cerca de ti, Señor, yo sé que tú me das todo, Padre. Poderoso Rey de gloria. Te doy gracias, Señor. Gracias por la vida de estos hermanos que están en este lugar, Señor. Gracias, Padre, porque los has traído hasta este lugar, Señor, que es el mejor lugar donde podemos estar, Señor. Dándote gracias, Señor, por las maravillas que tú haces, Señor. Bendito seas, Padre amado. Bendito seas, Espíritu Santo. Jesucristo. Bendito seas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por este hermoso privilegio, Señor. Gracias, Padre. Que brilla en las tinieblas, pude ver. Dile con nosotros. Mi corazón adora tu hermosura.
esperanza de vida eres tú. Quiero que le adores al Señor y le digas: vine a adorar. Gracias, Señor. En este momento hacemos el llamado. Si hay alguien que se quiere reconciliar, si hay alguien que quiere aceptar a Jesús, ese es el momento que Dios te está llamando. Ven al Señor. Si alguno oyera la voz del Señor, no endurezca su corazón. El Señor le está llamando. Venga a Él. Venga a Él. Si usted, hermano, tiene allí a alguien que no conoce de Jesús, acérquesele. El Señor le está llamando. Espíritu Santo, toca las mentes y los corazones, Señor. Solo tú puedes transformar las vidas, Señor. Solo puedes tú, Señor, transformar los corazones, Señor. Oh Espíritu Santo, gracias por la vida, Dios mío, de hermana Karen, Señor. Que con mano poderosa los has traído, Señor, y que nunca se olviden de que tú eres un Dios, Señor Jesús, que amas, que rescatas, pero esperas también que te sirvamos, Señor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso.
En el nombre de Jesús, ay, orando, orando, orando. Señor Jesús. a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte. Se acaba de reconciliar con Cristo. Gloria al Señor, aleluya. Dios tiene planes con ella de bien y no de mal, de bendición y no de maldición, porque el Señor prosperará el camino de esta muchacha en el nombre de Jesús. Vine a adorarte, vine a Postrarme, vine a decir que es mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres maravilloso para mí. Eres manda la mai quiere bebé y se le bebe encanta la baba y se le ve. Orando, orando, está bien, pueden seguir cantando, esto solo va a ser personal. Ey, se le bebe que la baba.